Siempre sentí una atracción especial hacia todo lo que tuviera que ver con aprendizaje nuevo, bien fuera la naturaleza o las historias de las personas a mi alrededor. Entendí que conociendo a gente que ha tenido éxito a lo largo de su vida y contando sus historias, podía empoderar a mucha gente para tener un mundo mejor y más preparado. Fue un camino largo, de muchos años, aprendiendo qué era aquello que hacía que las personas sacaran su mejor versión de sí mismos. No fue fácil, porque muchas personas aprenden de forma diferente y siguen a líderes distintos. Pero después de muchos años de esfuerzo y dedicación, se ha diseñado y terminado este proyecto. Los mejores líderes, los más exitosos en diferentes áreas y estructuras de la vida, por fin han decidido revelar sus secretos para el éxito. Bienvenidos a su programa Líderes. Ante la desunión familiar que se vive en nuestros días, junto con el alto número de divorcios, es que muchos niños crecen sin una figura paterna. En el episodio de hoy vamos a revisar la importancia de los papás en el desarrollo del éxito en una persona. Así que los invito a que me acompañen. Estamos aquí con la doctora Lupita Ortega, que es médico general con especialidad en nutrición clínica. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, muy contenta por estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos en este programa de líderes que estamos buscando a la gente que ha tenido éxito. ¿Cuántos años, doctora, tiene ya atendiendo pacientes? Aproximadamente desde el año 1989 ya tenemos un poquito de... Como médico general, en el 85 me titulé como médico general y posteriormente vino toda esa lucha tan grande en el área de la nutrición. Una de las pioneras, doctora, en lo que es la nutrición aquí en Sahuayo. He conocido yo amigos nutriólogos que la vieron a usted como figura, que fue en lo que ellos se inspiraron para llegar. ¿Qué la motivó a usted a estudiar tanto la carrera de medicina como de nutrición clínica? Bueno, para la carrera de medicina yo tuve un gran ejemplo. Tuve un gran padre que se dedicó a la medicina, que fue socio fundador del Hospital Santa María, y pues era un hombre tan humano, era un hombre tan entregado, era un médico que para mí era la perfección, que sabemos que la perfección solo Dios, ¿verdad? Pero fue mi inspiración. Mi padre fue un gran ejemplo para mí. Y pues posteriormente, ya que logramos ser médicos generales, veíamos el problema, o vi y enfoqué el problema de la obesidad, porque no existía nadie que nos ayudara en esos tiempos. En el 85-86 iniciaba la carrera de nutrición, pero no teníamos ni nutriólogas, no teníamos más que ciertas, vamos a decir, modalidades. Fue cuando empezó a surgir lo que son los bariatras. Bariatras son los que se dedicaban o se dedican a bajar de peso, pero dan medicamentos, utilizan técnicas que no son tan buenas para la salud. De hecho, yo hice un curso de bariatría y no me llenó. Realmente dije, esto no es para mí, yo necesito buscar un área de la nutrición que realmente podamos ayudar a la gente. Muy interesante. La gente ya lo ubica ahorita como alguien que ha tenido éxito a lo largo de su carrera profesional. Pero, ¿dónde inició todo? ¿Cómo era su niñez, doctora? Cuando yo era pequeña, yo siempre fui llenita. Entonces siempre crecí con esa trauma, vamos a decir, que yo estaba gordita y llegaba a algún evento y decían, ya llegó la gordita, o en ese tiempo era muy famoso Chachita, ¿verdad?
Entonces, ay, aquí está Chachita y cositas así. Eso nos marca mucho, desde nuestra infancia nos marca mucho. Entonces, yo siempre fui muy llenita, demasiado llenita, no muy obesa, no llegué a ser tan obesa, pero sí fue significativo mi complexión, y eso me motivó a mí a buscar ayuda. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estás en lugares o momentos que no tienes quien te oriente, tomas decisiones no adecuadas, las cuales te pueden llevar hasta dañar tu cuerpo, dañar tu salud y terminar hospitalizada y perder ciertas ilusiones que tú o ciertas metas que tú tenías forjadas. Entonces, realmente terminar en el Instituto Nacional de Nutrición, mantenerte hospitalizada durante un tiempo, perder la oportunidad de hacer una especialidad que se pretendía, era dermatología, pero entendí que lo mío era nutrición. Desde que estuve hospitalizada en el Hospital de Nutrición Salvador Subirán en México, yo me hice una promesa de que iba a buscar cómo se podía evolucionar y cómo podíamos ayudar a la gente que tanto necesita en esta área. Y de ahí fue mi punto de partida, que fue más o menos en el 85, 86. En el 84 fue cuando estuve mal, tuve problemas del páncreas por malos hábitos de alimentación y por ciertas sustancias que no debe meter uno a su cuerpo. Sí, bastante interesante su historia, doctora. Uh-huh. Cuando era niña, ¿soñaba con ser nutrióloga o con qué soñaba? Yo siempre soñé, me encantaba el baile y me encanta, me fascina. Y soñaba en tener yo una academia de baile, porque teníamos una tía que se dedicaba en Veracruz y tenía una academia de baile y tenían unos espectáculos hermosos desde niñas a adolescentes. Pero eso me gustaba y me llenaba. Pero muy dentro de mí yo veía a mi papá, su labor, cómo atendía a los pacientes y el tiempo que él tenía disponible para nosotros, porque en ese tiempo eran pocos los médicos que había aquí en Sahuayo, y ellos hacían consultas a domicilio. En ese tiempo ellos estuvieron en el Sagrado Corazón, entonces nosotros, para dedicarnos un poquito más de tiempo, mi papá, para ir a hacer las consultas al domicilio, decía, voy a ir a dar unas consultas a domicilio, vamos. Y para nosotros era un paseo, un tiempo que platicábamos con nuestro papá y él nos contaba todo, cómo ayudaba a las personas, la entrega que él tenía, y de ahí surgió y realmente me llenó el corazón y dije, bueno, una persona tan humana tiene que tener a alguien que siga sus pasos. Y pues afortunadamente tengo otro hermano que es cardiólogo y que seguimos sus pasos, y yo creo que las generaciones las vamos llevando, sobrinos, hijos, entonces como que es algo que surge que dentro de nosotros. Ya estaba en el ADN. Predestinado, ¿verdad? ¿Dónde estudió su primaria, el kinder, la secundaria? El kinder, yo recuerdo que nosotros vivimos en Cojumatlán y recuerdo que a la edad de 4 años nosotros nos venimos a Sahuayo porque a mi papá le ofrecieron crecer como profesionistas. Grandes amigos como el doctor Enrique Sagún Cortés, un gran médico, un gran ser humano que amamos y lo recordamos con mucho cariño. El doctor Homero, que también se acaba de ir y ya no está con nosotros, que también se le quiere mucho. El doctor Rafael Castellanos, que fue un pionero y gran amigo también de mi papá, lo motivaron, el doctor Ventura, lo motivaron a venirse a Sahuayo para que progresara. Cojumatlán, pues mi papá era de Cojumatlán, mi mamá es de Veracruz, mi papá estudió en la Universidad Veracruzana, conoce a mi mamá y pues deciden hacer su vida en su tierra. Mi mamá
No, o sea, fue muy difícil para ella vivir en una ciudad y cambiar a un hábitat totalmente diferente. Entonces decidieron cambiar. Empezó mi papá ahí a seguir trabajando como médico. Y pues bueno, vieron su capacidad y lo invitaron los médicos de Zaguayo y se vino acá a Zaguayo y fue donde iniciamos a los 4 años. Yo tenía 4 años cuando llegamos aquí a Zaguayo y recuerdo con mucho cariño el kinder, el teniente coronel Isauro. Estaba en Constitución, contraesquina del Instituto Zaguayense. Entonces nosotros vivíamos en la esquina y el kinder estaba a un lado. Entonces yo nada más salía de casa y corría al kinder y regresaba. Pero algo muy interesante que recuerdo mucho cuando era pequeña, yo a los 3 años, yo iba al kinder en Cocumatlán y ahí estaban las religiosas. Y mi mamá me cruzaba la calle y yo me iba al kinder, era una cuadra y yo llegaba. ¿Qué hacía yo en el kinder? Jugar, recordaba mucho a las monjas. Yo estaba de salón en salón. Yo en el salón de sexto, en el salón de quinto. Entonces, a mí me encantaba todo eso. Salía de la escuela y veníamos y llegaba, le gritaba, mami, ya llegué, y me atravesaba la calle. Que ahí pues era una vida en ese tiempo muy sana, pues no había prácticamente peligros y pues y ahora le digo, mamá, ¿cómo me dejabas ir a la escuela sola, mamá? Y ella decía, es que sí, mamá, yo me iba sola, ¿no? Y ya, pero fueron etapas muy bonitas en mi vida. ¿La primaria dónde La primaria la hice en la Gabriela Mistral. Sabemos que era la escuela de las niñas, también las llevaban las religiosas. Mi papá fue maestro de esa escuela. Había primaria y había lo que se conocía anteriormente el comercio, sí, que era para aprender cómo ser secretaria, sí, pues había una materia, pues me imagino que en el área de la salud, porque mi papá era donde la clase quedaba, creo que biología. Y pues las monjitas le dijeron, no, pues aquí va a tener usted a su niña. Y pues ahí felizmente tuve la oportunidad de realizar mi primaria, donde yo ya era llenita, donde por ejemplo como era la hija del doctor, aunque fuera llenita me elegían para ser, siempre fui muy sociable. A mí no me intimidó el que haya sido yo llenita en esas etapas, pero hubo quien decía, es la hija del doctor, ay, aunque esté gorda, pues por eso la saca. O detallitos así que sí te llegan a tus oídos y sí te llegan a marcar un poquito, sí. ¿La secundaria aquí también en Zaguayo la realizó? Sí, la secundaria, etapa hermosa, la secundaria José Luis Arregui, donde tuvimos maestros maravillosos, donde tuve compañeros realmente muy competitivos, o sea, siempre fuimos una generación muy competitiva, donde nuestra ilusión era estudiar, era salir adelante. No era, te voy a ganar porque yo soy mejor que tú, no, vamos a luchar juntos y el que sacaba el primer lugar, bravo, y el que sacaba el segundo y el tercero, o sea, fueron etapas bonitas, para mí fueron etapas muy bonitas. ¿Qué fue lo más difícil que se topó en esta primer parte de la infancia y la adolescencia? ¿Con qué recuerda que tuvo problemas o fue algo difícil de superar? Problemas. Para mí lo que me costó mucho trabajo fue despegarme de mis papás cuando me fui a la universidad. Porque yo tenía 15 años, en esa época la preparatoria era de dos años. Entonces realmente íbamos adolescentes a la universidad
Entonces, para mí fue un cambio muy, muy grande. Fue tan difícil, aunque mi hermano ya estaba él ubicado en Morelia, pues siempre los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres, o sea, no deben de mezclarse los hombres con las mujeres. Entendible. Entonces mi hermano tenía ya su lugar donde él vivía con puros hombres y pues yo no podía llegar en ese lugar. Entonces llegas a un lugar donde relativamente es familia, no relativamente es familia, y pues ahí es donde empiezas a patinar un poquito, o sea, porque realmente, aunque seas lo mejor y hagas lo mejor, pongas tu mejor esfuerzo, pues no logras los objetivos en esos lugares. Sí. Posteriormente le dije, mamá, yo no puedo estar aquí, para mí es muy difícil, agradezco a mis tías, a mis familias que me apoyaron en esa época, pero ellos tenían problemas familiares, vamos a decir, y pues tenían que apoyar a los hijos, y pues yo estaba en un lado o en otro, y pues para mí era muy difícil adaptarme porque pues no vivíamos ese tipo de situaciones nosotros acá. Entonces decidimos y se decidió que me iba a ir con un grupo de amigas, pero fueron historietas tan grandes que la mujer de veras sufre bastante si no tú te ubicas en un lugar bien específico. Logramos encontrar una gran mujer que nos apoyó. Se enferma y se va y tuvimos que salirnos de la casa donde nos sentíamos muy acogidas y muy protegidas y nos atendía muy bien la señora. Entonces ahí empezó, yo creo que fue 1 año, 2 años que batallamos otra vez en encontrar un lugar adecuado. Sin mentirles, llegamos a un lugar donde la señora le hacía la santería y se oía a veces que gritos y que los gatos y que agarraba gatos negros. Dijimos, no, esto corrimos, ¿no? Nos asustó. Pero bueno, nunca desistí. Siempre fui muy segura de lo que yo quería y mi meta estaba muy forjada. O sea, tenía que ser yo un médico y tenía que llegar a ser médico y pues bendito sea Dios, lo logramos. Lo logró. Cuando era en esta primera parte de su vida, ¿quién eran sus líderes? ¿Quién eran sus, como en este caso, a quién seguía usted? ¿Músicos, actores, algún familiar, maestros? ¿En quién se inspiraba usted? En mi papá. Mi papá para mí fue lo máximo. Mi papá siempre fue mi piloto de vida. Cuando mi papá enferma, yo sí ya estaba casada en el 80, más o menos en el 89, en el 90, a mi papá le diagnostican un cáncer, le diagnostican un linfoma no Hodgkin, muy agresivo. Entonces yo ya tenía a mi hijo, yo ya estaba casada y pues nos dan esa noticia tan terrible. Para mí, yo entré en shock, dije, no puede ser posible. No le daban 2 meses de sobrevida a mi papá. Pero yo le pedía mucho a Dios que nos lo prestara un tiempo más. Y para mí era tan difícil y fue tan difícil el pensar que Él se fuera de nosotros, que yo decía, no te vas a ir, y no te vas a ir. Y yo siempre a un lado de Él, y siempre a un lado de Él. Mi hermano, mi mamá, claro, fueron pilotos muy, muy, muy importantes en la vida. En ese tiempo tardaron a nivel institucional, aunque fue en el Instituto Nacional de Oncología en México, siempre se tardan para diagnosticar e iniciar los tratamientos. Entonces, fueron 1 mes y medio tan difíciles que biopsiaban y tardaron en darnos el diagnóstico. A fin de cuentas, dijeron, pues es un linfoma.
Era un ganglio tan pequeño, pero creció con tanto que lo estimularon, creció tanto que oprimía pecho, oprimía espalda. Entonces ya fue tan difícil que decían, no, pues es que no va a sobrevivir. Y yo decía, mi papá va a vivir y mi papá va a vivir. Entonces me decían, no te aferres tanto a eso, no, él tiene que vivir. Y yo, échale ganas, vamos a salir de esta, tú no te preocupes. Resulta que inician el tratamiento y mi papá era el médico de las monjitas, de las de Jiquilpan, y lo nombraron el padrino del niñito de la salud. Entonces le regalan un niñito de la salud y él tuvo tanta fe que se llevaba la capa del niñito de la salud y se lo ponía en su pecho y decía, me vas a sanar y me va a ayudar y yo voy a poner de mi parte para que los medicamentos inician tratamiento. Y me dice, recuerdo que veníamos en el camión y me despierta y me dice, hija, ya me curé. ¿De verdad, papá? Sí, ya no estoy sudando tanto y ya puedo respirar. Ya me bajó lo inflamado de mi cuello. A la semana que nosotros regresamos a México, era semana tras semana, íbamos y le aplicaban sus quimioterapias intratecales en la columna para que fuera todo el sistema nervioso, porque estaba todo invadido, sistema nervioso, médula, era intratecal y era periférica. Entonces eran tratamientos tan agresivos, pero ni él ni yo nunca perdimos la fe, nunca. Entonces, y yo insistía con él y buscaba la manera como, desde ahí me inspiró más la nutrición, porque tenía que buscar la manera cómo él tenía que comer, porque si no comía, él no iba a sobrevivir, porque eran tratamientos demasiado agresivos. Entonces resulta que mi papá logra vencer el cáncer y para nosotros fue algo maravilloso, para mí fue algo grandísimo. Entonces mi papá siempre fue mi inspiración, la verdad. En el tema, ya hablando también de su profesión, hay muchos niños, niñas, adolescentes que están pasando por problemas de autoestima que tienen que ver con la nutrición. Usted que pasó por problemas de este tipo, ¿qué les recomienda a estas personas? Yo les recomiendo mucho a los papás que apapachen mucho a sus niños, que nunca los comparen, que si está un poquito pasadito de peso, hay que motivarlo de una manera diferente. Poner nosotros como papás el ejemplo y modificar nuestros hábitos de alimentación, porque recordamos que entre 6 y 7 años son las conductas aprendidas. Y si nosotros los enseñamos a consumir bien y comer bien, vamos a tener niños sanos, vamos a tener niños que no van a tener obesidad. Pero si nosotras las mamás nos desesperamos, vamos a tener problemas, porque sabemos también que a esa edad los niños dejan de comer. Y las mamás nos estresamos. ¿Y qué hacemos? Caemos en el juego de ellos porque nos manipulan bastante. Entonces empezamos, si no comió esto, pues por lo menos que se coma esto, y es el pastelito o la galleta. Entonces necesitamos, sí, dedicarles tiempo a nuestros niños. Nunca ofenderlos, nunca decirles gordita, nunca decirles, estás gorda, ay, mira nomás, pareces un tinaco, no te has visto al espejo, qué fea te ves, ya viste a tu prima, ve qué hermosa se ve qué delgadita, y tú mira qué gorda. Entonces todo eso lastima, focaliza, y eso hace que nuestra conducta sea diferente. ¿Por qué? Porque si quedamos que a los 6, 7 años adquirimos nuestras preferencias nutricionales, sociales y sexuales, ¿qué hacemos? Muchas veces influye tanto que haces a una personita insegura, ¿sí? Entonces siempre te quedas con esa situación de que eres fea y que nunca vas a poder ser diferente.
Entonces sí les recomiendo, tengan mucha atención con sus niños, con sus niñas, pésenlos, mídanlos, traten de buscar vamos a decir, un apoyo, pero bien llevado, bien orientado, que junto con el pediatra ahorita ya vemos a muchos pediatras que llevan mucho el desarrollo y crecimiento de los niños y que de acuerdo a la percentila que ellos tengan, talla, el desarrollo que tienen, el peso para la talla es muy importante, porque si un niño, vamos a decir de 5 años, en la percentila 50 te dictamina un peso determinado, pero si tu niño es más alto, tú no vas a exigirle el peso de la percentila 50, tú vas a calcular el peso para la talla para que así tú determines el estado nutricional de tu niño. Entonces, sí es muy importante esos detalles. Muy bien, doctora. Y también para si nos están viendo jóvenes, porque a lo mejor pues es bonito hablar que los papás estén ahí y que sean los que inspiren, los que guíen, pero vemos que también existen jóvenes, hombres, mujeres, que todo lo contrario a lo que estamos hablando aquí, que los papás más de apoyar pueden ser un obstáculo, incluso que sean los mismos los que generen las inseguridades, para que no vean a falsos guías o falsos líderes que, sobre todo en nutrición, ¿qué les recomienda a estos muchachos? Aquí es muy importante, tenemos muchos problemas de trastornos alimenticios ahorita en la actualidad, precisamente por esto. Las mamás dicen, o la vecina le dice a la mamá, no te preocupes, le va a llegar la vanidad y cuando le llegue la vanidad va a bajar. Pero ellas no saben lo que el hijo o la hija está pasando. Entonces, como dice usted, que la amiga dejó de comer y que alguien le dijo que comiendo puro pepino y tomando pura agua y consumiendo pura lechuga iban a bajar de peso. Entonces se aferran a comer nada más lechuga, pepino y agua y sí empiezan a bajar de peso y la mamá voltea y dice, ya ves, la vanidad les llegó y bajó de peso, pero la mamá nunca se preocupó por investigar qué le pasó a su niña o a su niño, por qué dejó de comer realmente y qué lo llevó a estar tan delgado. Y después es un miedo tan grande que dejan de comer totalmente porque dicen, logré mi objetivo, lo que tanto estaba buscando, ya no me dicen gordo, ya no me dicen gorda. Y bueno, ese es un ejemplo, que la amiga, que la comadre. Hay muchas licenciadas en nutrición, mis respetos, son muy buenas, todas son capacitadas, todas son estudiadas, pero el trato que les dan a los jóvenes, a los adolescentes, no es tan adecuado. Porque si tú llegas a una consulta y te dicen, ¿ya te viste? Parece cerda, mira nomás, y los paran frente a un espejo y le dicen, visualízate, ve cómo te ves, qué bárbara. O sea, esa no es la manera de tratar a los adolescentes. A un adolescente donde está teniendo cambios hormonales, necesitas motivarlo. Entonces, ¿qué necesitas? Sentarte con él, investigar qué es lo que está pasando con él, explicarle realmente que la nutrición es para su salud, que bajar de peso no es dejar de comer, sino aprender a comer y saber qué es lo que tienes que comer de acuerdo a tu estado de salud, porque aunque estén jóvenes, si no los evaluamos, si no los checamos, van a tener algún problema de salud y en lugar de ayudarlos, los vas a lastimar. Entonces es muy importante que los jóvenes se acerquen a personas capacitadas y que si se acercan con alguien que les dice, te vas a tomar este medicamento milagroso, esto es natural, no te va a pasar nada, tengan mucho cuidado, porque todos los medicamentos para bajar de peso tienen efectos secundarios y pueden dañar órganos y vamos a tener efectos irreversibles. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de lesionarnos si aprendiendo a comer podemos lograr nuestro objetivo?
Entonces, sabemos que la obesidad es el principal factor de riesgo para enfermedades crónico-degenerativas progresivas, como es diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Entonces, sí tenemos que bajar de peso, sí tenemos que cuidar, pero tenemos que estar con la persona adecuada, quien te guíe, quien te oriente. Ahorita se está viendo mucho lo que se llama vigorexia, que te quieres ver cada día mejor. Entonces no te interesa si te dan estimulantes, si te dan testosterona, si te dan un alto porcentaje de proteínas. Aguas, tengan mucho cuidado. Por el exceso de proteínas lastimas riñones. Hemos tenido jóvenes con insuficiencia renal por el exceso de proteínas. Hemos tenido pacientes desafortunadamente con cáncer de páncreas y de hígado. Jóvenes de 18 años que han perdido la vida secundario a todos este tipo de sustancias. Vaya, muy interesante, doctora. Ya nos platicó algo de su vida de éxito. La idea del programa de líderes es que usted, que ha estado durante muchos años en el tema del éxito, ¿cuáles son los consejos de vida o sus reglas que usted misma ha vivido para poder llegar a donde está? ¿Nos pudiera compartir 3? Yo siempre he dicho, persistir. Hay que mantenernos firmes, saber qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Esto lo logras con la actitud que tú tienes. Debes tener una actitud siempre positiva. Si tú sumas actitud, honestidad, lealtad, vas a tener resultados. Pero vas a ser golpeado, ¿sí? Y tienes que aprender también a levantar de esos golpes, ¿sí? Entonces, resistir es el otro punto que debemos manejar. Tengo que resistir ante cualquier situación, así sea la más difícil de mi vida, así sienta que no salgo adelante, tengo que resistir. ¿Por qué? Porque yo vine a este mundo a experimentar, a vivir la vida con gozo, a ser obediente para lograr lo que más se quiere. Tienes piedritas en el camino, se pueden decir hasta rocas, donde tú llegas a confiar en un 100% en muchas personas. Te enseña la vida que no debes de ser confiada. Debes de ser honesta, pero no confiada. La confianza mata al gato, ¿sí? Entender que los amigos que tú tienes son muy pocos y que no debes de confiar al 100% en todas las personas. Entiendes que quieren avanzar o avanzan, ¿sí? Y te brincan, pero eso no te debe de lastimar. Significa que tienes que resistir. Y la otra tan importante que debemos de tener es nunca desistir. Sigue adelante. Busca tu objetivo, busca tu meta. Nunca te rindas, porque el rendirse, pues truncó lo que más tú quieres. Y una de las cosas del por qué la gente desiste, se rinde, es porque no tiene líderes a quien seguir, líderes que los inspiren. Y le agradezco que usted haya compartido esta charla hoy con nosotros, porque estoy seguro que jóvenes, que niños, incluso adultos que están buscando esa fuente de inspiración, la puedan encontrar en alguien como usted. Doctora, le agradezco de verdad, y desde hoy para nosotros es una líder, nos inspira, y espero que no sea la última vez que esté con nosotros. Gracias, de verdad me siento muy contenta y muy orgullosa de estar aquí con ustedes, y de verdad en lo que yo pueda ayudar a la comunidad, a la sociedad, al municipio y a nuestra gente, con gusto lo haremos, de verdad, porque me nace del corazón, y todo lo que he logrado es a base de mucho esfuerzo. Cuando te cuesta trabajo algo, valoras lo que tienes realmente. Entonces, en mí tienen una amiga
tienen una consejera y cuando necesiten de mí, me buscan y me encontrarán. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Acabamos de ver esta historia del éxito que sin duda la figura paterna influyó mucho para llegar a sus metas. Mi nombre es Juan Pablo Ibarra y para ti, ¿quiénes son tus líderes?